Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Agenda empresarial para la reactivación. Así se denomina el documento que le presentó al país el Consejo Gremial y que contiene cerca de 140 propuestas para lograr la recuperación de la economía. Analizaremos estas estrategias con la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Sandra Forero. Polémicas reformas de los expertos. Ya están levantando ampolla las propuestas que lanzaron un grupo de 24 exministros, economistas y otros expertos para generar 1 millón de empleos. Analizaremos cuáles son las más debatidas con el director de Econometría, con el doctor Mauricio Olivera. Gran oportunidad para ponerse al día. La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que los morosos en el pago de comparendos podrán buscar un acuerdo para facilitar el pago de sus multas. Les contaremos todos los detalles. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un documento muy importante con más de 140 propuestas de reactivación empresarial y económica que diseñó el propio Consejo Gremial y que mañana será oficializado ante el propio presidente de la República, Iván Duque. Para hablar de esta importante iniciativa, saludo a esta hora de la noche a la doctora Sandra Forero. Ella es presidenta del Consejo Gremial Nacional. Doctora Forero, buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. Víctor, muy buenas noches y gracias a ustedes por esta invitación. Doctora Forero, muchas gracias a usted. ¿El objetivo principal de este documento cuál es? Víctor, básicamente este es un trabajo que iniciamos en el Consejo Gremial, 29 gremios que somos integrantes del Consejo Gremial Nacional, y esto es un paquete de propuestas, de iniciativas, de acciones que lo que buscan y la meta a lo que queremos llegar es que la economía crezca 2 puntos adicionales en los próximos 2 años y que podamos generar mínimo 1 millón de empleos. Por eso, porque la coyuntura lo requiere, porque nosotros ya teníamos una agenda empresarial como lo hacemos cada 4 años, pero esta es la de la reactivación y ese es nuestro objetivo, sumar a las acciones del gobierno, ponernos del lado del gobierno para la reactivación y cumplir estas metas de crecimiento y de generación de empleo. Generar todos esos puestos de trabajo y generar ese repunte adicional o crecimiento adicional de la economía, ¿se puede lograr sin reforma laboral? Es que uno de los puntos principales de este documento es eso, la propuesta de una reforma en el mercado laboral colombiano. Víctor, efectivamente la agenda empresarial para la reactivación tiene 140 propuestas, como lo dijiste inicialmente. 31 de estas propuestas son transversales y esas propuestas transversales son muy importantes porque son las que mueven todo el aparato productivo en los distintos elementos que nosotros consideramos que es la base de la reactivación. Hay temas como infraestructura, hay temas como los temas laborales, porque tenemos que garantizar la generación no solo de más empleos, sino de empleos de calidad. Y un tema que es muy importante también y es superar estos altísimos niveles de informalidad. La informalidad es un problema estructural en Colombia, pero la pandemia nos puso como sobre la mesa que con la informalidad perdemos todos, pierde el país, pierde el tejido empresarial, pierden los mismos informales, pierde la economía. Entonces, sí hay elementos, por ejemplo, que se proponen ahí como la ruta de la formalización y también la modernización del sistema del régimen laboral colombiano, porque se requiere que se modernice, porque se requiere que se reconozca esas nuevas maneras de producir, porque se requiere que elementos como la digitalización, como la virtualidad, entren a ser parte del sistema laboral colombiano, porque se requiere darle una oportunidad a los que han perdido el empleo y darle una oportunidad a los informales, al trabajador informal que también debe tener esos derechos de tener una protección social y también los deberes de tributar, porque este es un tema de amparar, pues de lograr que todos tengan los mismos deberes y derechos. Pero modernizar, ¿qué significa? Dar más oportunidades en la práctica, ¿qué significa? ¿Qué debe cambiar en el sistema o en el mercado laboral, en las reglas de juego para el mercado laboral colombiano?
Pues como lo estoy explicando, en Colombia afortunadamente ya estamos entendiendo que hay unas nuevas maneras de producir, que está la digitalización, está la virtualidad, está trabajos que no requieren las jornadas completas. Hay muchos beneficios que no pueden perder los trabajadores, pero que además deben ampliarse a los demás para que entren más trabajadores a ser parte de este empleo formal que tenemos. Se deben considerar que hay también muchos beneficios que no se pueden perder los beneficios. Pero Víctor, lo que sí es una realidad es que hay algunos elementos o hay elementos que tienen fisuras y que no necesariamente es la gran mayoría, pero que por ahí unos pocos empiezan a abusar de esos elementos, que lo que hace es que queda la carga para el empresario, para la empresa, incluso para las empresas más pequeñas, y la productividad baja de todas maneras. Entonces lo que tenemos que poner es como la cancha nivelada para que aquí se respeten los derechos de los que están formales, se admita también, se abra el espacio y el espectro y las posibilidades para que los que han perdido su empleo entren, el tejido empresarial pueda tener mucho más posibilidades para incorporar en sus nóminas y en su ejercicio esta nueva población, para vincular más población, y también para que los informales, como decimos nosotros, entren a ser parte de este gran mundo de derechos y deberes que conlleva la formalidad. La informalidad, si lo vimos, el trabajador informal fue de los más afectados en esta pandemia porque no estaba en ninguna de las cifras. Claro, ya está visible, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, pero tenemos que jalarlos hacia la formalidad. Y eso tiene que ser un trabajo de todos, y no podemos satanizar propuestas, ni podemos decir que porque estamos hablando de que, por ejemplo, haya esta modernización, entonces se está buscando que se acaben los derechos o estamos buscando precarizar el empleo. De ninguna manera. Lo que se está buscando acá es que se reconozca que hay distintas maneras de producir, nuevas maneras de producir, que necesitamos aumentar la productividad, y eso se logra con la modernización de este sistema laboral. Doctora Forero, las pequeñas, medianas, microempresas son la mayoría, ¿no?, en el país, y además pues aportan el mayor número de empleos formales en Colombia. Para este segmento empresarial, ¿qué proponen ustedes en cuanto a exenciones, a beneficios, ayudas del gobierno? Pues la agenda, esta es una virtud enorme de esta agenda, Víctor. Son 29 gremios en los que están representados todo el tejido empresarial. Resalto particularmente la presencia de ACOPI, pero todos tenemos, el sector que yo represento particularmente también es el reflejo de un tejido empresarial diverso, muy conformado por micro y pequeñas empresas. Entonces, las virtudes de esto es que en lo transversal, en lo que estamos planteando en los componentes transversales, se está teniendo en cuenta a todo el tejido empresarial. Por ejemplo, el tema de digitalización, que parecería una cosa súper lejana, pero es evidente que la digitalización es una realidad en el país. Lo que se logró o lo que se avanzó, se profundizó la digitalización en este tema, en esta coyuntura de la pandemia, no lo podemos perder. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos formar los empresarios, estos medianos y pequeños y los micro también, formarlos para incorporarse al mundo digital y virtual, generar los incentivos y los beneficios para que sea menos costoso involucrarse en la virtualidad y en la digitalización. El tema de formación, por ejemplo, el tema de formación no es solo para las grandes empresas, por supuesto también es, y sobre todo para aquellas empresas que requieren un mayor apoyo para subirse a esta nueva manera de producir. Hay un capítulo de salvamento de empresas, lo que pasa es que tengo que decirlo, esta es una agenda que a la velocidad que va esto, todavía en un marco de incertidumbre, pues es una agenda dinámica. Y tengo que decir lo que es una buena cosa, es que el gobierno tiene su plan de reactivación. La ventaja de esto es que hay unas coincidencias enormes, porque sería terrible que el gobierno estuviera leyendo un país y el tejido empresarial estuviera leyendo otro.
tejido empresarial. Y como hay coincidencias, hay temas que ya han avanzado, por ejemplo, en el tema de salvamento de empresas. Por ejemplo, hay temas de sectores que están están afectados porque fueron los primeros que tuvieron que cerrar. El reinicio de actividades ha sido más difícil dada en los temas de salud pública, entonces ahí hay elementos particulares que, aunque esos son sectoriales, porque también hay propuestas sectoriales, pero hay unos que son sectoriales, pero decidimos como Consejo Gremial volverlas transversales porque sabemos que necesitamos también apoyar esos sectores. Una última pregunta, doctora Forero. Hablan ustedes también dentro de todas estas propuestas de estimular el consumo de los hogares colombianos. Y bueno, han dicho centrales obreras y voy a remitirla un poco al tema del salario mínimo, que un buen incremento salarial generaría eso, ¿no? Mayor consumo, un mayor estímulo y eso generaría un efecto multiplicador en la economía, beneficiando después a las empresas. ¿Usted ya me puede dar una pista de cuánto sería el incremento que van a proponer ustedes la próxima semana en la mesa de negociación? Víctor, lo que sí te voy a decir es cuáles son esos elementos que nosotros consideramos que no se pueden perder de vista. Lo primero es que hay elementos técnicos y por supuesto hay elementos de política económica. En los técnicos que siempre se han tenido en cuenta y que no consideramos que no se deban tener en cuenta este año, está el tema de la productividad y la inflación, pero no entro a esas cifras. ¿Cuáles son esos elementos de política económica? Miremos las cifras de desempleo. Claro, están disminuyendo, pero nos falta mucho camino para recorrer. Miremos la altísima informalidad que hay en Colombia. El 47% de nuestros trabajadores están en la informalidad. Entonces, que lo que tenemos que lograr también es que en esta negociación, en esta concertación que se va a dar, también se tenga en cuenta al que perdió el empleo y también se tenga en cuenta al que está en la informalidad. Porque claro, subimos entonces para unos con la idea de que eso fortalece el consumo, pero no hay tal realidad. ¿Cuál es el salario mínimo del que está sin puesto de trabajo, del que perdió el empleo? Cero. ¿Cómo están los ingresos de los informales? Muy deteriorados. Entonces, esas dos realidades tienen que estar sobre la mesa para la discusión. Y una cosa que es fundamental también, porque entonces es unas propuestas, pero también sigamos pidiendo algunos apoyos. No se puede poner en riesgo la sostenibilidad de esto que nos convoca hoy y que les agradezco enormemente el espacio, que es la reactivación económica de Colombia. Entonces, más que un número, es los elementos o una cifra o una propuesta que se dará en el momento que se dé en este cronograma de la concertación, es tener en cuenta esos elementos. Altísimo nivel de desempleo, altísima informalidad. Tenemos que pensar también en ellos y en los derechos que también tienen estas poblaciones y estar involucrados en estas discusiones. Pues doctora Forero, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Víctor, feliz noche para ustedes y para todos los televidentes. Con estas propuestas de reactivación económica hacemos una breve pausa, nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere cuánto ha caído la inversión extranjera directa hacia Colombia por cuenta de la pandemia. En segundos regresamos. Y en las últimas horas, un grupo de 24 expertos propusieron fórmulas de emergencia, pero muy polémicas, para generar 1 millón de puestos de trabajo en por lo menos un año. Para analizar estos temas, saludo al doctor Mauricio Olivera, él es el director de Econometría. Doctor Olivera, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Signo Pesos. Buenas noches. Buenas noches, Víctor, y un saludo a todos los que nos estén viendo. Doctor Olivera, no sé si vio estas propuestas de un grupo de expertos, hemos venido hablando en Noticias Caracol de ello, pero hay una que ha generado particularmente mucha controversia y es la posibilidad de generar pagos inclusive equivalentes al 80% de un salario mínimo. Estamos hablando en este momento de un incremento del salario mínimo, ojalá para que llegue a 1 millón de pesos, y llega un grupo de académicos y expertos, exministros, a decir para reactivar el empleo se necesita que se pague el 80% de un salario mínimo. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, esta propuesta? Yo creo que se podría hacer si las empresas pagan el 80%, pero reciben además un subsidio del Estado, porque inclusive por ley es ilegal pagar por debajo del salario mínimo, aunque de todas maneras muchos trabajadores ganan por debajo del salario mínimo.
Eso por un lado. Yo creo, por otro lado, que el tema no es tanto de costos, sino de productividad, y el país en el largo plazo tiene que empezar a pensar es en la productividad laboral, en que los trabajadores produzcan, sean productivos, tengan las competencias, tengan las habilidades y produzcan lo suficiente para que se les pague el salario, las empresas crezcan y la economía crezca. Otra de las propuestas es abaratar todo lo relacionado con las indemnizaciones, con los despidos. Y uno se pregunta aquí, bueno, ¿y esto cómo sirve para generar nuevos puestos de trabajo? Esta es una visión que viene casi que desde los 90. Recordemos que en los años 90 la reforma que se llama la Ley 50 lo que buscó fue abaratar los costos de contratación y despido. Lo que se busca ahí es un mercado laboral más flexible, tanto en términos de contratación como en términos de despido e indemnizaciones. Las indemnizaciones muy altas hacen que muchas empresas no contraten a mediano o largo plazo los trabajadores. Entonces, puede ser una iniciativa, pero desde mi punto de vista sigue centrada en los costos. Yo creo que el gran tema para generar empleo, para generar nuevos empleos, más que en los costos, está relacionado con la productividad laboral. Entiendo. Otra de las propuestas muy polémica es, por ejemplo, suspender temporalmente los aportes a cajas de compensación familiar. Y dicen las centrales obreras que esto sería acabar con ese tipo de entidades que prestan un gran servicio para millones de colombianos. ¿Cómo ve esa iniciativa, por ejemplo? De acuerdo, digamos, y esta discusión se ha dado muchas veces, digamos, muchos economistas argumentan que la forma de generar empleo es reducir costos. Y uno de los costos son las cajas de compensación, es decir, el 4% de la nómina del salario que va a las cajas de compensación. Lo que ha demostrado la historia, la misma historia, es que cuando se abaratan los costos no se generan nuevos empleos. Lo que permite bajar los costos es atacar la informalidad. Es decir, se puede pasar muchas más personas, más trabajadores de informales a formales porque son los costos más baratos. Entonces, como iniciativas, abaratar los costos van más en la línea de atacar la informalidad que en realidad generar nuevos empleos. Yo creo, e insisto en el punto que he venido diciendo, es el tema grande y grueso para una gran recuperación del empleo, que fue uno de los golpes más duros que recibió la economía colombiana, el desempleo. El tema más importante es la productividad laboral, es decir, la formación para el trabajo. Por otro lado, específicamente sobre las cajas de compensación, en eso hay mucha polémica. Las cajas de compensación y sobre todo en las regiones juegan un papel fundamental y yo creo que también generan muchos beneficios. Es necesario, antes de tomar estas decisiones, evaluar lo que contribuyen las cajas de compensación para ver el beneficio-costo e inclusive pensar que eventualmente se financien de otra manera, pero creo que es una política más de largo plazo que una política de emergencia. Doctor Olivera, me llama mucho la atención lo que acaba de decir usted porque también hace un par de minutos se lo escuché a la doctora Forero del Consejo Gremial Nacional. ¿Qué es eso de la formación para el trabajo? ¿Es acaso las empresas no están consiguiendo personas capacitadas para muchos de los cargos que se necesitan hoy en día? Exactamente, es exactamente eso, Víctor. El año pasado, una gran empresa del mercado laboral, Manpower, hizo una encuesta a los empresarios colombianos y el 54% de los empresarios no consiguen a los trabajadores que necesitan. De hecho, cuando uno ve las brechas entre la oferta laboral y la demanda laboral, la oferta, los que están ofreciendo su trabajo, las personas que están buscando trabajo, ofreciendo su trabajo, y la demanda son las vacantes, lo que necesitan las empresas, uno ve unas brechas muy grandes, no tanto en educación secundaria ni en educación universitaria, sino en educación técnica y tecnológica. El 54% de las empresas dicen no conseguimos a los técnicos, a los tecnólogos que necesitamos. Y esto no es una realidad solo colombiana, en realidad es una realidad latinoamericana. La OECD, la CEPAL, la Corporación Andina de Fomento el año pasado sacaron un gran estudio que muestran que una de las grandes trampas del desarrollo en América Latina es la baja productividad laboral. Un trabajador latinoamericano produce el 33% de lo que produce un trabajador en la Unión Europea. Y esto lo que muestra es que no hay una adecuada formación para el trabajo, con pertinencia, con calidad. Una formación para el trabajo que prepare a las personas para contribuir de manera productiva, perdón la redundancia, en el aparato productivo, para contribuir en las empresas.
existen, por ejemplo, el contrato de aprendizaje. Muchas empresas, muchos gremios prefieren monetizar, es decir, pagar para no tener los aprendices, que tener aprendices que en realidad no están preparados. Entonces yo creo que la gran revolución es la formación para el trabajo, es decir, es formar a las personas y sobre todo a los jóvenes que tienen una tasa de desempleo altísima, con pertinencia, con calidad, para responder a lo que necesitan las empresas. Creo que de esa forma es que crearíamos un círculo virtuoso donde habría más empleo, los jóvenes mejor preparados serían más necesitados, su salario podría crecer, las empresas crecerían y la economía crecería. Doctor Olivera, entonces tenemos las propuestas de un lado de este grupo de expertos independientes y tenemos las propuestas oficiales ya del sector empresarial. Pero según usted y teniendo en cuenta todo esto de la formación para el trabajo, ¿qué debe hacer Colombia para recuperar muchos, ojalá miles, cientos de miles de puestos de trabajo? Yo diría que hay dos líneas. Una línea es en el corto plazo, que son planes de emergencia, empleo de emergencia. Empleo de emergencia en parte generado por el gobierno, empleo de emergencia para algunos sectores como la construcción o la educación o el cuidado del adulto mayor. Son empleos de emergencia que ya los gobiernos en muchos países están desarrollando, en Colombia deberían desarrollarse. Estos empleos de emergencia deberían estar en manos de los gobiernos locales, de las alcaldías, de las gobernaciones, porque cada región tiene un aparato productivo diferente y ahí el papel de las autoridades locales es bien importante y necesario. Eso en el corto plazo. En el mediano plazo, si nos metemos en la reforma de reducir costos, lo que va a pasar es que se va a reducir la informalidad, pero no se van a generar nuevos empleos. Eso, como lo dije antes, ya está demostrado. Entonces, la gran reforma en el mediano plazo es la formación para el trabajo. Tener una formación pertinente, una formación que dé las competencias adecuadas, que responda a las necesidades de las empresas. Esa, creo yo, es la gran reforma hacia el futuro. Doctor Olivera, no lo quisiera despedir sin antes tener una opinión suya sobre el salario mínimo. ¿Cuál sería la cifra mágica del incremento salarial para que no afecte el desempleo y tampoco afecte a las empresas, pero que genere algún tipo de estímulo al consumo? Claro que sí, digamos, muy interesante su pregunta, sobre todo en esta coyuntura, porque estamos viviendo la crisis más grande de la historia moderna de la economía colombiana. La anterior fue en el año 99, pero no caímos tanto, la economía no cayó tanto como ha caído y va a caer este año. Entonces, es necesario entender esa coyuntura. Es una crisis sin precedente histórico. Y es una crisis, además, la otra característica de esta crisis es que ha afectado a todos por igual. A los trabajadores, a los empresarios, a las empresas grandes, a las pequeñas, al gobierno, es decir, ha afectado a todos. En ese sentido, tenemos que pensar en un aumento del salario mínimo, primero, que no afecte a los trabajadores. Que no afecte a los trabajadores quiere decir que no pierdan su poder adquisitivo, que lo que compraban el año pasado con su salario lo puedan comprar este año, es decir, que se tenga en cuenta la inflación. El salario no puede crecer por debajo de la inflación, pero también tenemos que tener en cuenta otros grupos poblacionales. El golpe más duro fue el desempleo. Todavía estamos en una tasa de desempleo cercana al 15%, pasó de 10 a 15, creció el 50%. Esto, comparativamente hablando con otros países, es la tasa de desempleo más alta todavía. En ese sentido, tenemos que pensar en los desempleados. Y si sube mucho el salario mínimo, pues le va a ser más costoso para las empresas contratar trabajadores. Las empresas también se han visto afectadas. No ha sido un año en donde las utilidades han crecido enormemente. De hecho, muchas se han quebrado. En ese sentido, subir mucho el salario mínimo afectaría a los desempleados y afectaría también a los informales, porque las últimas cifras del DANE que presentó el director del DANE el lunes mostró que ha habido cierta recuperación, pero la recuperación está basada en la informalidad, no en la formalidad. En ese sentido, teniendo en cuenta a todos los actores, sin querer afectar a los trabajadores, a los que pudieron mantener su trabajo, sin querer afectar a las empresas, sin querer afectar a los desempleados, a los informales, el aumento del salario mínimo debería estar muy cerca de la inflación. Inflación que podría ser 2% para este año más o menos, 3% para el otro aproximadamente. Doctor Olivera, feliz noche, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, nuevamente muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Y con el doctor Olivera hacemos una nueva pausa, pero ya les contaremos cuáles son los países donde más trabajadores están sindicalizados. Ya regresamos.
Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 49,7%, y corresponde a la caída que tuvo la inversión extranjera directa entre enero y septiembre de este año, inversión hacia Colombia, comparado con el mismo periodo del año 2019. En los primeros 3 trimestres de este año ingresaron a nuestro país en inversiones de largo plazo 5.450 millones de dólares. Esta es la inversión extranjera directa. Al mirar los sectores que más recibieron estas inversiones aparecen los siguientes: servicios financieros, 26%, minería y petróleo, 25%, electricidad, 14%, y el sector hotelero con el 11%. Y a esta hora saludo a Juan Fernández, que como siempre llega con las movidas empresariales. Juan, ¿cuál es el tema de hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Como usted sabe, salió esta lista de Forbes en Estados Unidos de los 30 menores de 30 que identifica a aquellos jóvenes emprendedores talentosos. Y hay un nombre de una colombiana que alguna vez mencionamos aquí, se llama Cami Telles, con un modelo de negocio novedoso e inclusivo en la industria de la ropa interior. Vio una oportunidad donde el referente para muchos era Victoria's Secret y sus modelos de cuerpos perfectos, por eso ideó Parade en 2018 y ofrece una línea de ropa interior colorida y en tallas inclusivas. Juan, ¿y cómo ha evolucionado su negocio? Pues Víctor, desde que hablamos de ella no le ha ido nada mal, ha recaudado más de 8 millones de dólares en capital de riesgo para impulsar su negocio y ha vendido unas 700,000 prendas con ingresos superiores a los 10 millones de dólares este año, y entre quienes han metido plata en ese negocio están la modelo Karlie Kloss y también Shakira. Su socio en ese negocio se llama Jack de Fury. Lo interesante es ver nuevos negocios en lo obvio y en el tema de la ropa interior, algo tan simple que no todas las mujeres pues son iguales y que ese estereotipo de belleza tradicional puede variar y que todos los cuerpos pueden ser sensuales. Juan, ¿y cómo funciona su marca? Víctor, Parade comercializa líneas de calzones solo por internet y a un buen precio, $9, con telas transpirables, sin químicos también, que sean contaminantes y también recicladas. No hay compañías que hayan visto esto de manera profunda. Van desde la talla XS a la triple X y dona el 1% de sus ventas a una organización que ofrece servicios de salud reproductiva y educación sexual en todo el mundo. A los 23 años, Cami Telles está convencida de que aún casi nadie ha creado marcas, en este caso de ropa interior, para su generación. La revolución ha estado en la forma en la que la compañía también ha montado una estrategia boca a boca, con mensajes de texto, influenciadores de supernicho, campañas en universidades y mucho tema digital para hacerse conocer. Camila ha hecho su carrera sola, pero pues su papá es un empresario de Barranquilla importante, de la tecnología, muy relevante. Se llama Omar Telles, se hizo parte del equipo que creó Movit, una aplicación dedicada a planificar viajes multimodales de servicios de transporte público, bicicletas particulares, que compró Intel por 900 millones de dólares no hace mucho. Y esta, pues ese es Víctor, la movida de hoy sobre Parade y su creadora Cami Telles ahora, que aparece destacada en Forbes, Estados Unidos. Juan, muchas gracias, nos vemos mañana. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.533 pesos con 21 centavos. Sigue cayendo el dólar en nuestro país. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 1,31%, se ubicó en $48 con 4 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.037.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,26%. La acción más valorizada fue la de Enca, con una ganancia de 35,25%, y la que más cayó fue la acción de Fabricato, con un retroceso de 4,65%. Y la Secretaría de Movilidad está ofreciendo una amnistía para deudores morosos de comparendos. Escuche quiénes y cómo pueden acceder a esta rebaja de hasta un 50%. En este momento, los ciudadanos que tengan acuerdos de pago de 2 y 3 meses podrán acogerse a esta ley, obteniendo justamente los beneficios que les estamos informando y sin ninguna clase de póliza presentar su pago ante la Secretaría. Adicionalmente, en caso de que no tengan los recursos para poderlo hacer entre 2 y 3 meses, pues
podrá hacer también acuerdos de pago entre 4 meses a 12 meses. Ahí sí debe presentarnos las pólizas que establecemos en la Secretaría. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Un estudio de la OIT revela que con corte al año 2019 los países con mayor tasa de trabajadores sindicalizados son los siguientes: Dinamarca, 67,2%, Suecia, 67%, Finlandia, 64,6% y Bélgica, 54,2%. Colombia tiene una tasa muy baja comparado con los otros países, que es cercana apenas al 5%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.